Parceros, ¿cómo están? Un saludo. Habíamos quedado en hacer un reel informativo acerca de la importancia del consumo de proteína en la población en general. Entonces la idea es desglosar un poquito el tema y entender el por qué la importancia de este aminoácido. ¿Listo? Entonces, llevándolo al contexto de la población en general, la literatura, los estudios dicen que entre 1, 1.2, 1.5 y hasta 2 gramos por kilogramo de peso es el consumo adecuado para sobrevivir, ¿cierto? Para tener unos órganos en funcionamiento y vivir común y corriente con una masa muscular eh, sostenida, ¿cierto? Hablando de la población un poquito más activa, tenemos que entre 1.5 y 2.5 gramos por kilogramo de peso. Llevándolo al contexto del fitness, de la musculación, del entrenamiento de fuerza en un gimnasio, de los que buscamos hipertrofia y masa muscular, tenemos que oscila entre 2 y 4.5 y hasta 5 gramos por kilogramo de peso. Sí, no le tenga miedo al consumo de proteína. En realidad, cree uno que ya todo está dicho, cree uno que ya estamos saturados de tanta información y desinformación en las redes sociales, pero ve uno la necesidad de igual hacer ese tipo de contenido. Así algunos ya tengan claro este tema y otros que no, y ve uno todavía muchos errores y gente muy errada en cuanto al consumo de proteína, y más si están buscando la recomposición del cuerpo, ¿cierto? Entonces, no le tenga miedo a consumir proteína. En realidad, tenemos un requerimiento específico dependiendo, suena muy trillado, pero dependiendo de los objetivos de cada quien. Eso es algo totalmente personalizado e individualizado. Ya entrándonos en el otro contexto, en el tema del físico-constructivismo, del físico-culturismo, hay consumos abismales que he visto en atletas con sus coaches entre 5 y 8 gramos por kilogramo de peso. Es algo totalmente exagerado, pero en realidad se construye una masa muscular y se sostiene una masa muscular magra, demasiado voluminosa y en demasiada cantidad. Todos sabemos que este tema es netamente económico. El consumo de proteína sólida es netamente, tiene que ver con el bolsillo. Sin embargo, hay opciones. Entonces, esto es un tema netamente económico, pero hay opciones. Este video lo hago principalmente porque veo muchos platos demasiado pobres de proteína, se mantienen en déficit de proteína. Lo que más increíble me parece de todo esto es que es gente, son coach, son preparadores, son atletas, es gente que cree que está consumiéndose el requerimiento adecuado para sostener y aumentar la masa muscular que ya tienen, que todos sabemos que cuesta demasiado aumentarla. Entonces, mi invitación es a que no le tengan miedo al consumo de proteína. En realidad es un aminoácido muy importante, no solamente para la formación de masa muscular y para los músculos en general, sino para todos los órganos. Veo muchos platos en déficit de proteína. En realidad, cerciórense de las cantidades, cerciórense de que si tienen una cantidad adecuada para su objetivo, para sostener la masa muscular que ya tienen, para buscar la que necesitan buscar, pero cerciórense de eso. En realidad, veo platos de coach, de gente que asesora, de gente que es atleta en déficit de proteína total. Están muy equivocados y muy errados con eso. Entonces, mi invitación es para que no le tengan miedo a consumir este aminoácido tan importante. Bueno, mi top de proteínas siempre van a ser el hígado de res, demasiado barato, fácil de preparar, fácil de comer. No solamente unos porcentajes de proteína muy altos, sino también un valor biológico impresionante en cuanto a los micronutrientes. Es un alimento muy importante. El huevo, obviamente, el pollo, una proteína muy magra, si yo no la consumo mucho, no es muy de mi agrado, pero es una proteína demasiado magra y es más económica, obviamente. Las carnes rojas, no le tengan miedo. Realmente yo creo que el miedo más fácil es el bolsillo porque es costosa, pero un buen lomo siempre, siempre, siempre hace un aporte importante de proteína. Coincido con Arnold Schwarzenegger cuando decía que la proteína, que la carne de res le pegaba demasiado bien, y me parece que sí. Tengo también esa creencia, no sé, cuando consumo carne de res siento que me sienta demasiado bien, debe ser por la creatina, entonces es un alimento demasiado importante también a tener en cuenta. La carne de cerdo tampoco se puede dejar a un lado. Los cortes, los lomos totalmente magros también pueden entrar en el plan, y los mariscos, absolutamente todos los pescados también demasiado, demasiado avalados. Bueno, la idea era esta, desglosar un poquito el tema, tener un poquito claro para la gente que está errada en cuanto al consumo de proteína, que lo tengan en cuenta,
que no estén en déficit de proteína, porque en realidad nunca va a pasar absolutamente nada con su composición corporal, nunca va a pasar nada con sus músculos. Entonces, a tener en cuenta eso. No sé por qué cuando hacen déficit calórico también bajan los porcentajes de proteína cuando antes tienen que subir. Hay una masa muscular que sostener. Entonces, pilas con eso. Espero que les haya quedado claro un poquito para los que no sabían. Los que sabían, pues ahí se retroalimentan un poquito. Y no, la idea es hacer contenido que en realidad funcione y que les sirva y que sea de alto valor para sus vidas y sus procesos. La buena.